Una de las laderas de la montaña está horadada por un conjunto de más de un centenar de bodegas excavadas en la roca. Estas bodegas son la memoria viva de un floreciente pasado de producción de vino, que se vendía en los mercados cercanos más importantes. Unas de estas bodegas se utilizaban para la elaboración del vino y otras para su conservación. Nos encontramos en una de las bodegas del Cerro de las Bodegas de Torrijos de la Cañada, y valga la redundancia. Es una bodega que pertenece a Santiago Velilla y nos va a enseñar pues, cuáles fueron el uso que le dieron, la construcción en sí y demás características. Concretamente está excavada en la parte de la montaña que está compuesta por arcillas y por rocas procedentes de unas calizas que se encuentran en la parte superior del monte. Esta bodega, pues antes que vendíamos, echamos vino en lagares, uvas, y después pues echaba cada uno lo que fueran, a lo mejor pues echaban unos 5 o 6 cargas, otros 8, y así, y después cuando eso, pues la repartían por los que tenían de uvas, ¿sabes? Y después cada uno traía sus uvas a su bodega. Hace que no guardo vino lo menos 14 años ya. Que daban subvenciones para arrancar viñas, eso ha sido, y las han arrancado. Y la gente que se han hecho viejas, como los pueblos van de para abajo, que los han jodido todos los pueblos, pues eso ha pasado. Esta concretamente es una bodega que se utilizaba única y exclusivamente para la conservación del vino, así como de otros productos como patatas y manzanas. Sí, sí. A diferencia de otras que están en la parte más baja del pueblo, en la que se fabricaba ese vino. Pues nos encontramos en la boca de una bodega excavada en la parte de areniscas de esta ladera, de este cerro de las bodegas. Esta es totalmente distinta a la que hemos visto anteriormente, ya que está excavada en este material, en arenisca, y en otro material que se denomina lutita. Aquí en el interior podemos observar el material en el que está excavado. Son areniscas que están bastante erosionadas y desgastadas, ya que han estado muy expuestas a la humedad. Igual que este material de areniscas, nos podemos encontrar en el paraje de Santa Cristina, un entorno que está formado también por el mismo tipo de arenisca. Pues aquí observamos una habitación de la bodega. Estas bodegas, la blandura del material, pues favorecía la fabricación, la construcción de distintos tipos de habitáculos dentro de las mismas. Aquí también podemos observar otro habitáculo que seguramente serviría para contener algún tipo de tinaja o tonel. Como podéis ver, esta bodega se encuentra bastante deteriorada, ya que no se utiliza apenas. Nos encontramos en otra de las bodegas, excavadas en la zona de arcillas y roca caliza. Ese material es bastante inestable y, en consecuencia, pues la gente que construyó estas bodegas tuvieron que recurrir a elementos arquitectónicos como son estos arcos de medio punto que sujetaban a lo largo de toda la bodega la nave de la misma. Este es el elemento de transporte básico en la recogida de la uva. Se denominan cuévanos y se solían colocar 2 a cada una de cada lado de la caballería, de la mula del caballo, para transportarlas hasta aquí, hasta el interior de esta bodega. El gran número de bodegas que existe en esta ladera implica que en algunos momentos se cruce una con otra. Y aquí tenemos una señal inequívoca de que hay 2 que están perfectamente comunicadas y solamente les separan esas piedras que se ven al fondo. Pues aquí vemos el tino de la bodega, que se conserva totalmente intacto. En ella se introducían las uvas, que eran pisadas, y posteriormente se procedía al cocido de la uva con el orujo. Del tino se extraía el vino a través de la pila, y que posteriormente ese vino caía en este recipiente, el cual era recogido con distintos contenedores y era almacenado en las distintas pipas y otro tipo de elemento que lo conservase posteriormente. Pues aquí hay un par de pipas que eran las destinadas a conservación y envejecimiento del vino, y luego posteriormente, en la parte más profunda de la bodega, se solían colocar unas pipas de tamaño bastante grande, que eran fabricadas en el interior porque evidentemente no podían entrar por la boca de la bodega. Debajo de este arco de medio punto observamos otro pequeño tino en el que se utilizaba para conservar el vino. Hacía las veces de tonel, de pipa tradicional, y aquí podemos observar el lugar por donde se extraía el vino. Probablemente el vino que contuviera este tino, llenara varias veces este garrafón.
Este es el respiradero que corresponde a esta bodega, servía para jorear el aire que había dentro y para evitar los gases venenosos que se producían en la elaboración del vino. De hecho, existen en algunas bodegas unas crucecitas que indican que algunos de sus propietarios murieron en el interior en este proceso de elaboración del vino. Esta es una de las bodegas que era destinada a la elaboración del vino y era propiedad de varias personas, y estaba situada en la parte más baja de la ladera, precisamente para favorecer el acceso de la materia prima de la uva garnacha hasta ella. Bueno, pues nos encontramos en otra bodega que concretamente era un prensador. Aquí es donde se elaboraba el vino, digamos de manera industrial. Normalmente este tipo de establecimientos tenían una titularidad compartida, eran varios los dueños los que traían sus cosechas respectivas y luego posteriormente se llevaban la cantidad de vino que correspondía a la parte proporcional de lo que habían ingresado en uvas. Eso era donde pisaban las uvas y caía el mosto y después una pila los cogían y lo bajábamos con cestas o eso y lo metíamos aquí. Bueno, estas maderas eran donde pisaban la uva arriba. Arriba pisaban la uva, caía abajo el mosto y aquí ya cocía. Era donde cocía, se ven todavía las marcas de cómo cocía el vino dentro del tino. Estos eran los ladrillos, como puedes ver, y esto era el lucido de cal, que hacía que alisara y impermeabilizaba lo que es el tino, claro. Porque claro, esto aquí era donde cocía y llevaba su presión. Aquí tenemos la piedra, que se llama pila, y pasa de lado a lado del tino. Entonces, una vez que ya había cocido, la abrían, por este agujero salía el vino, salía ya el vino hecho y lo llevaban ya a las pipas, a las cubas y demás. Afuera tenemos una pila ya que se ve simplemente lo que es la piedra. Es una piedra que va de lado a lado de la pared, taladrada, como se puede ver aquí el agujero, y que eso pues pasaba de lado a lado. Y esta es la piedra de la que hablábamos antes, pero sacada del tino, taladrada de lado a lado, y por aquí es por donde salía el vino. Echabas aquí lo que quedaba y lo prensabas bien y iba a parar a esta pila. Y esta pila lo echaban en ¿cómo se llamaba eso? Los botos. Los botos y a la bodega y a la tinajar. A diferencia de los tinos que son de ladrillo y con lucidos en cal, este es de sillares de piedra arenisca, como podéis ver. Y podéis apreciar el tamaño de la piedra, vamos, que es bastante considerable. Sin embargo, afortunadamente hemos encontrado un nuevo uso a las bodegas de Torrijos de la Cañada, que es su uso lúdico. Y estas bodegas lúdicas, estas bodegas gastronómicas, podríamos decir, ejercen un efecto de cohesión social en el pueblo imprescindible, sobre todo en invierno, cuando son pocos los que quedan en el pueblo y no tienen ningún lugar de reunión concreto. Estaba todo llena de broza, hundida medio, y empecé a arreglarla, hasta que la empecé la dejé un poco decente. Y aquí a la entrada porque arriba de esto había los tinos, estaban los tinos, un tino a la derecha, otro a la izquierda. Y estos son piletas que cuando pisaban las uvas arriba, cuando sacaban el vino lo sacaban por aquí. Aquí tuvieron que trabajar mucho porque son todo estoba y están todas picotadas de los picos. Aunque ustedes fíjense los años que tendrían que hacer para hacer esta cueva y las bodegas que están por aquí todas alrededor. Cuando no vendían el vino, echaban el vino aquí, hasta que lo vendían. Y después había que sacarlo, claro, con cántaros, y si no lo metían en tinajas que había por aquí, tinajas que están aquí alguna. Esto se metía en el boto y aquí se echaban con los cántaros el vino, para llenar el boto. Pues esta la bodega la tenemos de todos los amigos para merendar, se juntan todos los miércoles la gente que quiere subir del pueblo y durante los fines de semana pues ya son los más amigos. Pues esta bodega la usamos más que nada, o la usan para la gente que está en el pueblo los miércoles, que se llama la miércolada. Todos los que quieren subir, suben, chicos pequeños, jóvenes, medianos, todo. Se cena cada miércoles una cosa distinta y luego cuando se acaba, pues escote y ya está. Y por lo menos así la gente del pueblo pues se junta, tienen un aliciente más. Porque así para el invierno aquí en el pueblo pues no hay nada. Pues nada, esto le decimos el cubotellero. Es una antigua pipa que estaba cuando montamos la bodega y había dos muy grandes, igual, la otra igual, pero estaba podrida y no pudimos reutilizarla.
Y esta la tenemos aquí pues, de almacén. El botellero dentro, con las botellitas de vino. Algunas son hechas nuestras. Pues eso, esto es un invento que hizo un primo mío. Le decimos la izada del jamón. Entonces el jamón ahora no hay porque ya se ha gastado. Como no hacemos meriendas, ponemos el jamón aquí. Y esto es a raíz de que un ratón se nos comía el jamón. Entonces la solución, poner la cuerda, la carrocha. Cuando nos vamos, subimos el jamón, lo enganchamos y así el ratoncillo pues no come. Desde la asociación Por qué no en Torrijos, que es una asociación de reciente creación, que nos hemos empeñado en proteger y potenciar el patrimonio cultural y natural de Torrijos de la Cañada, pues hemos iniciado una serie de actuaciones para poder recuperar este cerro de las bodegas. Aquí nos juntamos la cuadrilla, espera un momento que se me queman las chuletas. Nos juntamos la cuadrilla pues los sábados y algunos miércoles también durante todo el año nos juntamos a cenar. No me queda ya más que vuelta y vuelta a la morcilla. Echa. Ven, fastidies. Quién sabe si dentro de unos años también nos encontremos con una bodega que hayamos podido recuperar tal y como estaba hace siglos, iluminar todo el paraje e incluso hacer algún tipo de actividad económica sostenible que pudiera generar algo de trabajo y actividad económica dentro del pueblo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.